Mi abuelo escuchó llorar a la vaca. Gato macabro, carnal. Te mando esta historia muy interesante que se cuenta en mi familia. Espero que salga en un capítulo de tu canal. En mi familia esta historia se cuenta solo cuando nos reunimos en fin de año. Es algo que logra ponernos muy nerviosos. Mi abuelo vivía en Yucfonot, un pueblito en el oriente de Yucatán. A unos pasos de la plaza, está el cenote del pueblo, un agujero azul profundo en la selva baja, con agua fría y clara, que la gente usa para bañarse, lavar ropa y pedir permiso a los antiguos, antes de meterse. Dicen que ahí abajo viven aluxes y que se enojan si no les dejas ofrenda. De Yucfonot, salen caminos que llevan a otros cenotes del anillo, como los de Omun, o los que rodean las ruinas de Chichén Itzá, lugares donde el tiempo se siente diferente. Mi abuelo, don Felipe, era hombre de campo. Criaba unas 10 vacas en un corral grande de troncos y alambre, gallinas y puercos que engordaban con restos de tortilla y maíz. Trabajaba desde el amanecer hasta que el sol se ponía, siempre con su machete al cinto. Era feliz con poco. Mi abuela doña Rosa, cocinaba cochinita pibil en el horno de tierra, y mi tía chiquita, María, de apenas 7 años, corría descalza, persiguiendo mariposas y contando cuentos de Stabay, que le contaba la abuela. Ese cuento de fantasía se rompió un día que mi abuelo iba en la troca vieja Ford del 78, por la carretera hacia Motul, llevando a mi abuela y a María al mercado. Un camión de carga los embistió de frente. El metal se dobló como papel. Mi abuela y María perdieron la vida ahí mismo. Mi abuelo salió con cortes y fracturas, pero vivo. Salió arrastrándose, cubierto de líquido rojo, gritando sus nombres hasta que se quedó ronco. Desde ese día, don Felipe se hundió. El trago se volvió su refugio. Botellas de mezcal barato que compraba en la tiendita del pueblo, Staventum que le regalaban los vecinos por lástima. Dejaba las botellas vacías tiradas en el patio, y la hamaca se convirtió en su mundo. La granja se fue muriendo poco a poco. Las gallinas se escapaban hacia los cenotes. Los puercos adelgazaban hasta que ya no se paraban. Las vacas se quedaban quietas bajo el sol, con los ojos tristes y las costillas marcadas, como si cargaran el mismo peso que mi abuelo. Él no las alimentaba bien, solo las miraba de lejos, como si verlas sufrir le recordara que él también estaba sufriendo. Una madrugada el abuelo despertó totalmente desconcertado. Eran las 3 y pico, hora en que los perros no ladran, a menos que algo anduviera rondando, y no me refiero a algo humano. Un llanto lo había sacado del sueño. No era el ruido de los animales, sino el llanto de una niña pequeña, entrecortado, lleno de miedo y dolor. Era igualito al de María cuando tenía pesadillas con los aluxes. Venía del corral de atrás. En un primer momento pensó que era el mezcal jugándole una mala pasada, que su mente le estaba cobrando la cuenta. Se quedó en la hamaca, lleno de miedo, esperando que parara. Pero el llanto seguía, más fuerte, más cerca, como si la niña estuviera justo afuera de la ventana. Se levantó tambaleante, tomó el machete oxidado que colgaba en la pared y salió despacio, sin encender linterna para no alertar a lo que fuera. El patio estaba oscuro, solo la luna plateada iluminaba los contornos. El corral olía a estiércol rancio, a humedad de cenote, a tierra removida. Ahí la vio. Una vaca estaba en cuclillas en medio del corral, como si estuviera sentada igual que una mujer en el mercado. Su cuerpo flaco temblaba, las costillas se marcaban bajo el pellejo negro y blanco, los ojos hundidos, derramaban un líquido negro. Le rodaban por el hocico y caían al suelo. De su garganta salió una voz que mi abuelo reconoció al instante, la de María, dulce pero rota, como si hablara desde muy lejos. Papá. Duele mucho. El agua está fría. ¿Por qué no nos dejas ir en paz? ¿Por qué nos jalas de regreso? Mi abuelo no podía creer lo que estaba sucediendo. La vaca levantó la cabeza lentamente, y por un segundo pareció que su hocico se torcía en una mueca triste, humana. Las patas delanteras se doblaron como brazos, y el cuerpo entero se inclinó hacia adelante, como si quisiera abrazarlo. Sintió un frío que no era del aire, era como si el cenote mismo le hubiera metido la mano en el pecho. Retrocedió lentamente y luego corrió a la casa. Se encerró, puso la tranca y pasó el resto de la noche rezando el Padre Nuestro mezclado con frases en maya que recordaba de su niñez. Al amanecer fue con la curandera del pueblo. Vivía en una casita cerca del cenote, rodeada de plantas medicinales. Lo recibió y esparció humo de ruda, romero y albahaca por toda la casa de mi abuelo para sacar el mal aire, mientras le leía las cartas del tarot maya. Sus ojos se pusieron serios. Tus Pixanov no descansan, Felipe. Tu dolor y tu trago las atan aquí. Ellas sufren en el Xibalbá, el inframundo, y por eso se aparecen en lo que más amas, tus animales.
Esa vaca es el espejo de tu pena. Tienes que soltarlas. Reza. No quiero que el alma sufra así. Haz baños de hierbas 3 días seguidos. Quema copal en el corral al atardecer y ve a la iglesia a confesar y dejar flores a la Virgen. Si no las liberas, puede que tú las acompañes muy pronto. Mi abuelo sintió que le quitaban un peso del alma. Esa semana tiró todas las botellas al pozo seco del fondo del terreno. Dejó de beber, empezó a ir a misa diaria en la iglesita del pueblo, donde el padre le daba pláticas largas sobre el perdón y el dejar ir. Ahí conoció a doña Carmen, una viuda tranquila que ayudaba en el coro y cocinaba para los necesitados. Ella lo escuchó sin juzgar, le dio compañía, le recordó que la vida seguía. Poco a poco, con su ayuda, la granja revivió, compró alimento para las vacas, reparó el corral, y aquella vaca dejó de estar tan flaca. Nunca más lloró como humana. Años después nacieron mis tíos, luego mi papá, y después yo. La familia creció, pero la historia de la vaca que llora en Yokozonot se quedó como una leyenda local. Mi abuelo la contaba solo en el fin de año cuando toda la familia se reunía, siempre terminando con la misma frase: el dolor es cadena. Si no la rompes con amor y limpia, te jala al fondo del cenote. Murió hace poco, en paz, con un rosario de cuentas de madera en la mano. Gato, te juro por la memoria de mi abuelo que esto es real en mi familia. Cuando voy al pueblo, nadie se atreve a pasar cerca del corral viejo de noche. Había una cabra de más. Buenas noches, gato macabro. Quiero contar un relato que mi papá en paz descanse nos contaba cuando éramos niños. Él al momento de este relato tenía unos 20 años y vivía en una granja familiar en Guatemala. Mi papá decía que era una lacra de persona, muy flojo y que se preocupaba más por la parranda que por el trabajo y la escuela, así que lo sacaron de la escuela y lo obligaron a trabajar en el campo. Mi padre sin otra opción tuvo que acceder al castigo. Él pastoreaba unas cabras, debía de llevarla todos los días a las montañas y esperar ahí hasta la tarde, para finalmente regresar al anochecer. En esos días hubo un gran huracán, el cual lo dejó aislado por unos días de la granja, ya que el huracán, que cayó de sorpresa, destruyó un viejo puente que unía una montaña con la otra, así que debía esperar a que las lluvias pasaran y trasladar a las cabras por debajo de donde el puente pasaba y así llegar a la granja. Mi papá esperó en esa montaña los 3 días que duró la lluvia y finalmente se dio a la marcha de regresar. Él comenta que por la hora seguramente debería de acampar en una zona segura pues no le daría el llegar a la granja antes del anochecer, así que se hizo la idea de que en un punto él acamparía, y de hecho él ya sabía dónde estaba bien para hacerlo. Pasa y resulta que él pastoreaba a 60 cabras, pero notó que tenía 61, por lo cual al observar bien a su rebaño notó que había una cabra negra en sus filas. Él se le acerca y nota que no estaba marcada, por lo que no tenía en teoría dueño. Él no le dio más importancia y decidió que esa cabra podía venir con el grupo. Cruzó por debajo de donde estaba el puente por el mediodía y salió de ahí por la tarde. Caminó algunos kilómetros hacia la granja y logró llegar a donde él quería, así que acampó ahí, asegurando a las cabras lo mejor que pudo. Dio de madrugada y el dormido comienza a escuchar una voz. Él se levanta de golpe al escuchar a una persona hablar, no porque le diera miedo sino porque pudieran ser ladrones o algo peor. Él traía un arma de fuego por si algún animal salvaje aparecía y quería comerse a sus cabras, así que apuntó el arma a la penumbra de su alrededor, intentando descifrar de dónde venía esa voz. Él no recuerda qué decía la voz, pero recuerda que era una voz hermosa, como la de un locutor de radio, una voz fuerte pero maravillosa. Le impresionó ese tono y ese acento tan perfecto. Fue entonces que escuchó: «Baja el arma, chico». Mi papá preguntó quién era y qué quería ahí. La voz respondió simplemente que estaba extraviado. Mi padre logró ubicar la posición de la persona por esta última frase, y apuntó directo hacia esa dirección. A unos 5 metros vio una figura, no muy grande, que era común en su población, ya que la gente era pequeña de estatura, así que pensó que era alguien del pueblo. Él seguía apuntando con su arma y la voz nuevamente le habló. «No tengas miedo, tan solo quería preguntarte algo, hijo», dijo la voz. Mi papá con miedo le preguntó qué era lo que quería, y la voz le respondió: «¿Tienes un cigarro?». La silueta en la oscuridad poco a poco se podía ver mejor, ya que la penumbra se iba desvaneciendo poco a poco. Mi papá ya tenía una mejor vista de este hombre frente a él. Mi padre le respondió que no tenía cigarros de manera contundente, que se largara de ahí o que iba a abrir fuego. A lo que la figura decide acercarse directo hacia mi padre. Se acercó rápidamente sin decir nada. La figura que parecía humana en la penumbra ahora dejaba ver lo que en verdad era,
pues la luz de la fogata desenmascaró el misterio. Era la cabra negra que mi papá había visto por la mañana. Estaba ahí parada frente a él en dos patas. Su cuerpo no era más como la de una cabra, ya tenía forma humana, pero deformada por las articulaciones y la complexión que un animal así tiene en la vida real. Mi papá, al ver a esta cosa, rápidamente supo lo que era el demonio que venía a cobrarle todas las que le debía. «Dame un cigarro, muchacho, no te lo volveré a decir», dijo la criatura. En eso mi papá decía que la cabra extendió su pata delantera hacia él, y vio que no tenía pezuñas sino que tenía dedos como de gorila. Mi papá del terror gritó y le soltó plomo en el estómago a esa criatura. Tal fue el ruido que las cabras que estaban ahí dormidas salieron corriendo y se dieron a la fuga. Mi papá, quien cuidó de esas cabras con su vida durante el huracán, no le importó que las cabras se escaparan. Él no tenía más cabeza para otra cosa sino para atender a ese adefesio del infierno. En eso dice que la cabra comenzó a gritar como humano, gritaba como si a un hombre le estuvieran quemando el cuerpo con hierro el rojo vivo. Después la cabra soltó una frase que dejó espantado a mi papá. «Rápido, comete mis entrañas, que no se desperdicie nada». Mi papá salió corriendo de ahí en plena madrugada. No le interesaron las cabras, y no le interesó su seguridad en ese lugar tan peligroso por la noche. Él corrió, lloró y gritó como loco hasta llegar a la granja. En ella fue recibido por su abuelo, quien después de recibirlo con una bofetada en la cara por perder a las cabras, decidió ir en ese mismo momento a la iglesia junto con mi papá, para que el padre, quien seguro aún dormía, lo desexorcizara, pues según su abuelo lo que vio fue en verdad al mismo diablo, quien tenía planes para su nieto. Mi papá no regresó nunca a trabajar en la granja. Esa semana regresó a la escuela, prometió comportarse, se volvió muy religioso, y juró no tomar ni parrandear nunca más. Al día siguiente fueron su papá, sus tíos y su abuelo a buscar a las cabras. Se encontraron a la mayoría, pero varias de ellas las encontraron sin vida, devoradas por algún animal salvaje, pero no encontraron a la dichosa cabra negra. Su abuelo supo que la criatura que se había alimentado de esas cabras fue ese demonio, así que juntó a todas en un montículo, y les prendió fuego para purificarlas. Después de eso la vida de mi padre cambió a mejor. Este relato no lo contaba mi padre y siempre me causó mucho miedo, sobre todo cuando me lo contaba de niño. Saludos. La cabra que me bloqueó el camino. Foto real. Mom, where were you? Why didn't you save? Hola amigo macabro, lo que voy a compartir es algo que me pasó a mí y desde entonces siento que algo se me quedó pegado. Esta historia inicia en una app de citas, hace como 2 años. Conocí a una chava que se llamaba Daniela. Era de un pueblito en el estado de Puebla, cerca de la sierra, un lugar chiquito perdido en la inmensidad de este país. Vivíamos a como 5 horas en carro, pero chateábamos todos los días, fotos, audios, videollamadas hasta la madrugada. Se sentía real, carnal. Me mandaba fotos de su casa con patio grande, de su familia sonriendo, y yo le contaba del tráfico de la Ciudad de México, de mis carnales. Al final, me enamoré. Decidí ir a verla. Le dije a mis jefes que me tomaba unos días, saqué mi Tsuru viejo, llené el tanque y me fui un viernes por la tarde. Llegué de nochecita, como a las 9. Ella me esperaba en la entrada del pueblo, con una chamarra gruesa porque hacía frío en la sierra. Nos abrazamos fuerte. Nos besamos como si nos conociéramos de siempre. Fuimos a su casa, una casita de bloc con techo de lámina, patio con gallinas y un perro flaco que me olfateó. Su familia era buena onda, su mamá me dio de cenar mole con arroz, su papá platicó de la cosecha de maíz, y su hermanito chiquito me pidió que le enseñara el celular. Estuvimos ahí el sábado entero, paseamos por el pueblo, comimos en la plaza, nos besamos escondidos detrás de la iglesia. Todo perfecto. Pero el domingo, cuando ella me tenía que ir, su mamá me jaló aparte y me dijo: «Mijo, no te vayas tarde. Por el camino de regreso, de noche, pasan cosas. Cosas muy extrañas. No pares si ves algo raro, y si ves luces o sombras entre los árboles. Acelera y no mires. Muchos han desaparecido por ahí». Pensé que era superstición. Le dije que no se preocupara, que yo manejaba bien. Daniela me acompañó hasta la salida del pueblo, me dio un beso largo y me dijo: «Cuídate, amor. Llámame cuando llegues». Me subí al carro, prendí el estéreo bajito y arranqué por esa carretera angosta de 2 carriles, rodeada de pinos altos y barrancos. Era como las 8 de la noche, ya oscuro total. Como a la media hora, vi algo entre los árboles del lado derecho. Una sombra alta, como de hombre, asomándose entre los troncos.
Estaba ahí, mirándome con malicia. Aceleré un poco, pensando que era un leñador o algo. Pero cuando pasé, la sombra se movió rápido, como si corriera paralelo al carro entre los pinos. Miré por el retrovisor, nada. Seguí, pero ahora sentía que alguien me observaba desde el asiento de atrás. No volteé, solo aceleré. Más adelante, como a los 40 minutos, en una recta solitaria, vi algo en medio del camino. Una cabra. Negra, flaca, parada justo en el centro. Puse las luces altas. No se movía. Toqué el claxon, nada. Bajé la velocidad, pensando en rodearla, pero de repente, se paró en dos patas. Como humano. Las patas traseras rectas. Sus ojos tenían ese brillo animal o quizá no, quizá era un brillo paranormal. Sentí que me hacían los pantalones. Saqué el celular rápido, y le tomé una foto. A simple vista parecía una cabra normal, pero parada así, con esos ojos. Sabía que no era una coincidencia. En la foto salió borrosa, pero se veían los ojos rojos y la postura erguida. La cosa dio un paso hacia el carro, afuera se escuchaba una voz como de varias personas hablando. Pisé el acelerador a fondo, la esquivé por un lado y seguí derecho. Miré el retrovisor, la cabra seguía parada en dos patas, viéndome alejarse. No paré hasta llegar a una gasolinera en la autopista principal, como una hora después. Llamé a Daniela llorando, le conté todo. Ella se quedó callada un rato y dijo, mi mamá te lo advirtió. Por favor, no vuelvas por aquí de noche. Y, mejor no vuelvas más. Colgó. Desde esa noche, borramos todo, fotos, chats, números. Nunca más supe de ella. La foto de la cabra la tengo guardada en una carpeta oculta del celular. La veo a veces y me da escalofríos, no sé qué era. Un demonio, alucinación por miedo, animal poseído. Pero fue la experiencia más siniestra que he vivido en toda mi existencia. Gato macabro, desde entonces evito viajar solo en carreteras solitarias. Y si alguna chava me dice que vive lejos, le digo que no, que mejor quedamos en la Ciudad de México. Porque si vuelvo a ver algo así, yo creo que me da un infarto. No vayas a visitar a alguien que conociste por internet sin saber del camino. Saludos a todos los macabros. Mi gato actúa como un niño. Video real. Buenas noches gato macabro, esta historia solo te la puedo contar a ti. Hace unos años mi esposa y yo perdimos a nuestro bebé en el 8º mes. Fue una experiencia muy fuerte. Ella se llamaba Esperanza. La íbamos a llamar Esperanza. El parto se complicó, los doctores hicieron lo que pudieron, pero no hubo latido. Regresamos a la casa vacíos, con la cuna armada en el cuarto chiquito, las ropitas dobladas, los juguetes sin estrenar. Para ayudarla a salir del hoyo, un día le regalé un gatito, apenas destetado. Lo encontramos en un mercado de pulgas, temblando en una caja. Mi esposa lo cargó y lloró por primera vez desde el hospital, pero de una forma diferente. Como si algo se le soltara. Le pusimos de nombre Ángel. Desde ese día lo tratamos como si fuera nuestro hijo. Le hablábamos bajito, le cantábamos nanas, le comprábamos juguetes, pelotitas con cascabel, ratoncitos de peluche, hasta un móvil con estrellitas que colgamos sobre su camita. Lo mimábamos demasiado, le dábamos leche tibia en biberón, lo cargábamos como a un niño, le decíamos mi amor, mi bebé. Y él respondía. Ronroneaba fuerte cuando lo abrazábamos, se acurrucaba en nuestro pecho como si supiera que necesitábamos eso. Al principio era lindo, pero poco a poco empezaron cosas raras. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, escuchábamos risas en el cuarto de Ángel. Risitas de niño chico, como si estuviera jugando solo, rodando por el piso con una pelota. Al principio pensamos que era algún hijo de vecinos, pero no. Venía de adentro, suave, juguetón. Nos levantábamos y veíamos al gato echado en su camita, mirándonos con esos ojos grandes, como si nada. Pero cuando nos acercábamos, ronroneaba más fuerte, como si estuviera contento de que lo descubriéramos jugando. Luego vino lo de mamá. Mi esposa lo cargaba y le decía, ¿cómo estás, mi amor? Y el gato maullaba de una forma que sonaba clarito a mamá. No era un maullido normal, era como si imitara la palabra, con tonito infantil. Nos reíamos, decíamos mira, ya habla como bebé. Lo grabábamos en videos cortos, lo subíamos a redes. La gente comentaba qué lindo, parece que dice mamá, tu gato es un niño disfrazado. Un video se hizo viral,
yo entrando al cuarto, preguntándole, ¿qué haces? Y él respondiendo con un maullido que sonaba exactamente a nada. Jugar. Lo subimos sin pensar, y explotó, millones de vistas, ¿sabes? Gente diciendo que era adorable, que era un ángel enviado para sanarnos. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Jugar? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? Jugar. Pero para nosotros no era solo un gato. Sentíamos una energía profunda con él. Como si Esperanza hubiera encontrado la forma de quedarse un rato más. Cuando lo abrazábamos, era como abrazar al bebé que no pudimos tener. Llorábamos juntos con él en medio, y él ronroneaba tan fuerte que vibraba todo el cuerpo. Nunca lo cuestionamos. ¿Para qué? Era nuestro niño. Nuestro ángel. Pasaron los años. Ángel creció, pero nunca dejó de actuar como bebé. Dormía en la cuna que habíamos armado, jugaba con los mismos juguetes viejos, y seguía diciendo mamá cuando mi esposa lo llamaba. Las risas se volvieron rutina, nos despertaban a las 3 o 4 de la mañana, risitas suaves, como si estuviera persiguiendo una mariposa invisible. A veces lo encontrábamos parado en dos patitas frente al espejo del cuarto, mirándose como si se reconociera como niño. Hace poco, Ángel se fue. Tenía como 12 años, se enfermó del riñón y no resistió. Lo velamos en casa. Lo enterramos en el patio con sus juguetes favoritos y una foto de nosotros tres. Lloramos como si hubiéramos perdido al bebé otra vez. La casa quedó en silencio total. Por primera vez en años, no había ronroneos, ni maullidos de mamá, no había risitas. Después de enterrarlo, escuchamos las risas de nuevo. Suaves, desde el cuarto vacío. Nos levantamos temblando, encendimos la luz, nada. Solo la camita vacía, el móvil de estrellitas colgando quieto. Pero la risa seguía, como si estuviera jugando debajo de la cama. Mi esposa se arrodilló y susurró, Ángel, ¿eres tú? Silencio. Luego, clarito, un maullido lejano que sonó a mamá. Desde entonces no para. Todas las noches, risitas en el cuarto. A veces sentimos un peso suave en la cama, como si se subiera a acurrucarse. Mi esposa jura que siente lamidas en la mano, como cuando él le pidió cariño. Su energía era tan fuerte, tan llena de amor por el bebé que no nació, que se quedó. Es como si Esperanza hubiera usado a Ángel para estar con nosotros un tiempo. No le tenemos miedo. Al contrario, nos consuela. Gato, si algún día pierdes algo tan grande como un hijo, busque un animal que te mire con ojos de niño. Puede que sea un ángel disfrazado, pero cuídalo bien, porque si se va, su energía no se va con él. Gracias por leerme. Si subes esto, dile a la banda que abracen fuerte a sus peludos. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Jugar? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? Jugar. La cosa que usa el cuerpo de mi Bruno. Foto real. Gato macabro, te juro por lo que más quiero que esto no es invento. Estoy muy asustado, hermano. Mi comunidad macabra tiene que creerme, porque si no lo cuento, me voy a volver loco. Hace semanas mi Golden Retriever, Bruno, desapareció. Era mi compañero de todos los días, jugaba en el patio, me esperaba en la puerta cuando llegaba del trabajo, dormía a mis pies. Un domingo salió al callejón de atrás, cerca del lote baldío que da al bosquecito que separa la colonia de los Ferros. Nunca regresó. Busqué por todos lados, volantes, grupos de Facebook, hasta fui a preguntar a los vecinos. Nadie lo vio. Días después, un carnal de la colonia me contó que había oído rumores de una secta rara que opera en el bosque. Dicen que son enfermos que hacen rituales de transmutación, mezclando cosa humana con animal para invocar al maligno. No les creí al principio. Pensé que era chisme de señoras. Pero luego encontré restos, un collar roto con la placa de Bruno, tirado en el bosque, rodeado de velas negras quemadas y símbolos pintados en las piedras. El olor a carne quemada aún estaba en el aire. Pensé que su sufrimiento había terminado, que lo habían ultimado en su ritual y ya. Estaba equivocado, gato. Muy equivocado. Hace unas noches, como a las 3 de la mañana, la cámara de seguridad del jardín captó el horror. Revisé las grabaciones porque oí un ruido raro, como uñas raspando madera. Ahí estaba. Esa cosa. No era Bruno. ¿O sí? Se paraba en dos patas tras el árbol grande del fondo, el que da sombra al patio. Su silueta era alta, desgarbada,
como si el cuerpo se hubiera estirado para caber algo más grande adentro. El pelaje dorado de mi perro seguía ahí, vi hileras de dientes que no eran de perro, largos, irregulares, como si hubieran crecido de más. Sus ojos brillaban con una luz blanca fría, como focos LED en la oscuridad. No parpadeaban. Solo se quedaban fijos en mi ventana, directo a mí. Sostenía el tronco del árbol con las patas delanteras, pero ya no eran patas, eran garras alargadas, dedos humanos, uñas negras que se clavaban en la corteza. Se inclinaba hacia adelante, como esperando que yo saliera a salvarlo. Como si supiera que Bruno era mi debilidad. Me quedé helado mirando la pantalla. La cosa no se movió mucho, solo respiraba pesado, un jadeo que sonaba a risa mezclada con ladrido. Al final, giró la cabeza lento, como si me viera a través de la lente, y se alejó arrastrando las patas traseras, desapareciendo entre los arbustos. Pero antes de irse, abrió la boca y soltó un sonido que heló la sangre, un aullido que empezó como ladrido de Golden y terminó en grito humano, ronco, hambriento. Desde esa noche no duermo. Cada madrugada reviso las cámaras. A veces aparece de nuevo, parado ahí, ojos blancos fijos, esperando. No sale del bosque, pero se acerca. Gato, esa cosa tiene el pelaje de mi Bruno, pero por dentro es algo abominable. La secta. Lo usó como puerta. Lo deformaron con sus artes oscuras, metieron algo hambriento en su cuerpo. Y ahora espera que cometa el error de salir, de llamarlo por su nombre, de creer que aún es mi perro. No sé qué hacer. No puedo mudarme, no tengo a dónde. Pero si sigo aquí, un día voy a abrir la puerta. Y esa cosa va a entrar. Por favor, banda. Si alguien sabe de sectas así en el Estado de México, o ha visto algo parecido, díganme. Porque siento que no soy el único. Y que Bruno, o lo que queda de él, no va a parar hasta que me tenga. El perro en la terraza. Hola, gato macabro. Me llamo Lucy, soy tu seguidora desde hace tiempo. Desde cuando quiero compartirles lo que nos pasó en la pandemia, principalmente a mi abuela y a mi primo. Recordarán que en ese tiempo estuvimos encerrados. Mi abuela no vivía con nosotros, pero nuestra casa es bastante grande y hay habitaciones adaptadas para cuando los familiares nos visitan. Mi mamá se trajo a mi abuela a vivir con nosotros en lo que la pandemia se pasaba. También una de mis tías con su hijo se vinieron a la casa. Les acondicionamos todo el piso de arriba para que estuvieran cómodos. Mi primo venía con Tacho, un perro que rescató de la calle cuando era cachorrito y, ahora es un perro grandote lleno de vida. En general es muy dócil, ya que ha convivido con la familia desde siempre, porque mi primo lo lleva a todos lados con él. Pero con mi abuela, se comportaba raro. Me refiero a que le gruñía. Nunca pasó a más, pero sí se notaba que no le gustaba estar cerca de ella. Por eso cuando estaban juntos, a Tacho le ponían su pechera y correa. En la pandemia, mi abuela, afortunadamente no se enfermó. A pesar de ser una señora mayor, se percibía con fuerza. Tenía costumbres y hábitos muy marcados. Antes de irse a dormir, le gustaba sentarse en la terraza de su casa mientras rezaba su rosario y luego a dormir. Cuando estuvo con nosotros, acá también hay una terraza amplia. La acomodamos para que ella y mi primo pudieran ocupar cuando quisieran. Sobre todo porque no podíamos salir a la calle ni tener contacto con otras personas. Ella y mi primo por las noches salían a la terraza y ahí pasaban tiempo. A veces subía a platicar con mi abuela. Mi primo también le hacía compañía a la abuela y a la vez estaba con su celular. A Tacho lo dejaba a mi primo a veces abajo o en su recámara. Cuando cada quien se iba a su cuarto, mi abuela solía dejar su puerta abierta porque hacía mucho calor. Una noche cuando mi abuela y mi primo se quedaron más tiempo en la terraza, les ganó el sueño a los dos en las mecedoras. Mi primo viendo el celular y mi abuela con su rosario. Tacho se había quedado en la pieza de abajo para que no molestara a la abuela. Además lo habían dejado con su pechera y su correa porque en las escaleras que conducen a la terraza había una puerta pequeña, que era como una protección que quedaba a la mitad del marco. Dice mi abuela que se despertó porque sintió como si alguien les estuviera observando. Que se despertó de repente, no escuchó nada, solo era la sensación de que alguien les veía. Cuando alzó la vista vio a Tacho. Dice que estaba erguido, apoyado sobre sus patas traseras, con el cuerpo recto. Que estaba justo en la entrada de la terraza. No llevaba ni pechera ni correa. Dice mi abuela que se veía demasiado grande. Solo se le quedó mirando.
La observaba y en su mirada se veía un odio. Ella no pudo hacer nada en ese momento porque dice que sí le impuso esa mirada de rencor. Pero que a la vez, en ese momento, ella sentía que no era Tacho o que algo quería decirle. Luego de unos segundos el Tacho le gruñó. Parecía como si le estuviera advirtiendo algo. Justo en ese momento, mi abuela reaccionó por instinto y dijo: Juan, mira, el perro se soltó. Juan despertó de golpe, desorientado. En el mismo instante en que abrió los ojos, la figura de Tacho avanzó hacia las escaleras. Lo hizo normal, sin prisa. Incluso lo hizo sobre sus dos patas traseras, como cuando una persona baja las escaleras. Desde ahí pudieron ver que se dirigió a su rincón donde lo habían dejado. Mi abuela y Juan, ambos se levantaron al mismo tiempo. Juan encendió la luz del pasillo y salieron. Miraron hacia abajo. Juan bajó. Dice que cuando se acercó a su lugar, Tacho estaba dormido en su cama. Tranquilo. Con el arnés puesto. La correa intacta. A la misma distancia de siempre. No había forma de que hubiera subido todas las escaleras y llegara a la entrada de la terraza. Mi abuela no dijo nada más esa noche. Y se acostó sin rezar. Cerró la puerta. A la mañana siguiente pidió que, a partir de ese día, durmiéramos con la puerta cerrada. Le dijo a Juan que ya no se desvelarían en la terraza. Que si querían platicar, lo harían en la sala. No quiso explicar demasiado. Solo dijo que no era buena idea dejar la casa abierta de noche, que uno no sabe quién anda mirando cuando la gente se acostumbra a desvelarse afuera. Nunca volvió a sentarse en las mecedoras después de cierta hora. Tacho siguió siendo el mismo perro de siempre durante el día. Jugaba, comía, dormía. Como cualquier otra mascota. Cuando la pandemia fue bajando, regresaron a su casa y todo siguió como si nada hubiera pasado. Pero cuando vienen de visita hemos encontrado a Tacho un poco alterado, gruñendo hacia las escaleras. Por eso cuando vienen, y anda suelto, jamás dejamos que se acerque a las escaleras o al piso de arriba. A los 2 años mi abuela partió. Hasta el final de sus días sostuvo que aquella noche no vio un perro cualquiera, que no vio a Tacho. Vio a algo que sabía que la estaba observando. Mi tía y mi primo dicen que desde entonces, cuando alguien deja la puerta abierta de noche, que han sido pocas ocasiones, Tacho se acerca a la puerta. En una ocasión más se paró sobre sus patas traseras. Pero jamás volvieron a dejar las puertas abiertas y no volvió a suceder. Tacho anda normal en su casa. Cuando nos visitan todos queremos hacer que no sabemos nada, que nunca ocurrió algo dentro de nuestra casa y tratamos a Tacho como un miembro más de la familia. Yo creo que él quiso proteger a mi abuela y a mi primo de algún ente maligno. Eso es lo que he pensado y lo quiero creer siempre. La rata de la central. Hola, gato macabro, estoy muy emocionado de poder compartir contigo lo que me pasó hace unos años. Me llamo Alfonso pero todo el mundo me conoce como el Poncho. Tengo un negocio de frutas y verduras en la central de abastos de la Ciudad de México. Desde que conocí tu canal me prometí enviarte mi historia pero no había tenido tiempo de sentarme a escribirte el mensaje. Prácticamente me la vivo trabajando, si no estoy en la central, estoy en Veracruz cerrando tratos con los proveedores. Justo por eso en algún momento dudé de mi cordura. Pero hoy sostengo que lo que vi es real y no producto de mi cansancio o imaginación. Mi negocio es bastante grande. No es un puestito, son varias bodegas conectadas. Tengo empleados de confianza, cámaras, montacargas y mercancía que entra y sale a todas horas. Aquí nunca se duerme. La central es como un organismo vivo, siempre hay ruido, luces, motores, gente gritando precios. Y ratas. Eso es normal. Donde hay comida, hay ratas. Uno aprende a convivir con eso mientras no se metan con la mercancía. Tenemos control, trampas, revisiones. Nada fuera de lo común. Hasta que apareció esa. La primera vez la vi una madrugada, como a las 3. Yo estaba revisando unas cajas de mango que acababan de llegar. Sentí que alguien me estaba mirando. No fue una sensación exagerada. Fue como cuando sabes que alguien está detrás. Volteé. Y sobre una tarima, encima de unas cajas, estaba una rata más grande de lo normal. Pero eso no fue lo que me incomodó. Estaba sentada. No en 4 patas. Tenía las patas traseras apoyadas y las delanteras descansando sobre el abdomen, como si estuviera tranquila. Pensé que estaba acomodándose. Aunque me sacó de onda, seguí trabajando. Pero cuando volví a mirar, seguía igual. No se movía nerviosa como hacen todas. No estaba buscando comida. Solo observaba.
Uno de mis trabajadores pasó cerca y ni la vio. Eso también me llamó la atención. Días después volvió a aparecer. Esta vez en otra bodega. Lo raro es que mis bodegas no están juntas, hay que cruzar pasillos. Ahí estaba, otra vez elevada sobre cajas. Y entonces hizo algo inusual. Se puso en dos patas. Se quedó erguida. Se podía ver claramente que tenía la espalda recta, con las patas delanteras ligeramente flexionadas. Me quedé observándola sin poder creer lo que pasaba. Mientras, ella giró la cabeza hacia mí y la sostuvo así, sin parpadear. No sabría explicarlo mejor, pero no parecía un animal curioseando. Parecía alguien calculando. Le grité a uno de los muchachos que trajera una escoba para espantarla. Cuando volteé para señalarla, ya no estaba. Después de esa ocasión comencé a fijarme más. Identifiqué que siempre aparecía cuando yo estaba solo, nunca cuando había varios empleados alrededor. Una madrugada escuché un ruido diferente en la bodega. No era el típico rascar o el correteo. Era como si algo arrastrara ligeramente una caja. Caminé hacia el fondo. Entre las tarimas había movimiento. La vi. Estaba en medio de otras ratas. Pero las otras no se movían. Solo la miraban. Parecía como si ella las guiara. Las demás no hacían ningún movimiento sin que ella lo marcara antes. Ella estaba en medio y, otra vez erguida. Además, movía las patas delanteras. Parecía como si estuviera haciendo algún gesto. Las demás permanecían inmóviles y en silencio. Cosa rara porque generalmente esas cosas, ante la presencia de humanos, andan corriendo y chillando. Me quedé parado varios segundos, tratando de entender. Sentí que si daba un paso más iba a interrumpir algo que no debía ver. Salí de la bodega y me quedé pensando en lo que había presenciado. Luego, al día siguiente, se me ocurrió revisar las cámaras. En las grabaciones sí aparecían ratas, pero ninguna en esa posición y mucho menos liderando un grupo. En el momento exacto en que yo estaba frente a ella, la cámara mostraba una rata normal, en 4 patas, moviéndose como cualquier otra. Nada más. Pensé que era sugestión. Pensé que trabajar tanto y dormir poco ya me estaba afectando. Pero esa misma semana pasó algo que me confirmó que no era producto de mi imaginación. Estaba cerrando una bodega que acabábamos de llenar. Apagué las luces y me dirigí hacia la salida. Sentí pasos detrás de mí. No eran el correteo típico. Eran pasos, pausados. Cuando me detuve, los pasos también. No quise voltear. Caminé más rápido y los pasos me siguieron. Al final no aguanté y giré. Ahí estaba. A menos de 2 metros. Erguida. A esa altura su cara quedaba casi alineada con mi cintura. Movió una pata hacia adelante. Parecía que era hacia mí. Como si intentara alcanzar. Sentí algo raro en el pecho. No fue miedo inmediato. Fue una sensación de invasión. En ese momento escuché movimiento al fondo. Eran 2 empleados regresando por algo. La rata bajó en 4 patas y se metió debajo de una tarima. Cuando llegaron los muchachos les pregunté si habían visto algo. Dijeron que nada. Esa misma tarde mandé a fumigar otra vez. No sirvió porque siguió apareciendo. Hasta que una noche no apareció sola. Había varias alrededor de mi oficina. En medio, ella. Sentada. Mirando hacia la ventana. Yo estaba dentro. Ellas solo estaban afuera viendo. Te juro que en ese momento sentí que no estaban buscando comida. Sentí que estaban ahí para hacer algo. No sé cuánto tiempo me quedé sin moverme. Al final tomé el teléfono para llamar a seguridad. Cuando volví a mirar por la ventana, ya no había ninguna. Desde entonces no la he vuelto a ver. Pero hace unos meses un empleado nuevo me dijo algo. Me preguntó si siempre dejábamos ese animal raro cerca de la oficina en la madrugada. Le pregunté qué animal. Me dijo que una rata grande que se quedaba parada como persona y que parecía estar vigilando. No le conté nada. Solo le dije que mandaríamos a fumigar otra vez. Yo no la volví a ver y no quiero que pase de nuevo. Ahora ando siempre con alguien, tal vez por eso no la veo. La central sigue igual. Mi negocio sigue creciendo. Pero hay noches en que, cuando cierro, y me quedo solo, siento que algo me observa.